Bueno, seguimos. Esta es la segunda parte de este video sobre el capítulo 3. Y bueno, nos preguntamos, ¿quiénes son estos germánicos? Aquí damos muchos nombres: vándalos, visigóticos, germánicos, árabes, etcétera, celtas. Pero muchas veces los estudiantes tienen muy poca idea de quiénes eran estos grupos. Entonces, gracias a Hollywood, para bien o para mal, pues tenemos una idea, una imagen que podemos formar en la mente sobre algunos de estos grupos. Entonces, no sé si han visto la película Gladiador. Es buenísima, buenísima. Y si no la han visto, yo se la recomendaría porque tenemos una idea de cómo vivían los romanos durante el Imperio Romano. Entonces, he puesto en Canvas un fragmento del comienzo de la película Gladiador. Es de 2000, es del director Ridley Scott y su gran estrella es Russell Crowe en el papel de Maximus, que es un romano, pero es más, es un hispano-romano de Tarraconensis. Y en esta escena está pensando en su finca allá en Tarragona, allá en España. Y no sé por qué con este programa que estoy utilizando no sale el sonido, pero si les interesa siempre pueden ir a Canvas a ver este fragmento, o si no, sacar la película de la biblioteca o alquilarla en Netflix o donde se consiga, en Amazon. Pero está muy bien hecha. Entonces, esta es su finca, el trigo de España, y ahora ha vuelto en sí, y ahora en este momento se encuentra en Germania. Está a punto de entrar en batalla contra los germánicos. Estas son hordas de lo que llamarían bárbaros en lo que sería el norte de Francia, pues, y también Alemania, moderno, Germania. Y voy a adelantar un poco para que vean cómo son los bárbaros. Bárbaros, 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 qué barbaridad. Aquí un poco de diálogo. Y más o menos por aquí. Mucha destrucción, mucho armamento. Aquí. Buen alemán, buen germánico, con la cabeza de algún romano. Está desafiando a sus enemigos y están a punto de entrar en una gran batalla. Entonces tenemos una idea, hay mucha acción en esta película y por lo menos el vestimento creo que es bastante auténtico. Y a mí me gustan mucho los perros. Bueno, así. Bueno, por lo menos tenemos una idea. Bueno, y volvemos a los apuntes. Ahora la invasión visigótica. España, tan lejos de Roma, queda especialmente vulnerable a las invasiones germánicas. Y cuando hablamos de germanos, estamos hablando de grupos como los visigodos o los visigóticos, o también simplemente se les llama godos. También otro grupo, los suevos. Otro grupo, los vándalos. Tenemos también alanos y también francos. Todos estos grupos son de origen germánico. Entonces, en el año 409, por supuesto, después de Cristo, España es invadida por suevos, vándalos y alanos que se asientan en Galicia y en Andalucía.
y se piensa que el nombre de Andalucía se deriva de vándalo. Para expulsar a estos invasores de la península, los romanos hacen un acuerdo con otro grupo germánico, los visigodos, para que estos expulsen a los invasores. Los romanos entonces, a cambio, cederían a los visigodos tierras en el sur de Galia, hoy Francia, en la zona de Tolosa. O sea, los romanos hacen un contrato con los visigodos germánicos para que vengan a España y para que erradiquen de la península a estos grupos, los alanos, los vándalos y los suevos. Efectivamente, los godos logran su objetivo en el año 416 y vencen a sus hermanos germánicos y luego se establecen en sus nuevos territorios en Tolosa, sur de Francia. Luego, en 507, casi 100 años más tarde, cuando se ven obligados a fugarse ante la invasión de los francos, otro grupo de germánicos, los visigodos se instalan, vuelven a la península y se instalan definitivamente en la península. Entonces, llegan, hacen su trabajo, vencen a los alanos, a los suevos, a los vándalos, reciben su premio de Tolosa, tierras en Tolosa, pero después, a ser invadidos por los francos, tienen que fugarse en la península. Entonces vuelven una segunda vez a España. En 629, los visigodos logran someter a los suevos en Galicia, un poco después, y los vascos en el norte también, y los hispanos romanos en el sur. Entonces este mapa nos da una idea de la situación en la Hispania visigoda, y aquí toda esta zona sería el reino de los visigodos. Aquí tenemos el reino de los suevos y luego se van a someter a los visigodos. Y también tenemos en el norte grupos de cántabros y vascones que también se van a someter al poder visigótico. Entonces los visigodos son una minoría, eso sí, una minoría militar de unos 200.000 viviendo entre varios millones de hispanos. Cuando llegan a España ya son parcialmente romanizados y cristianizados, aunque siguen la liturgia ariana. Son cristianos del tipo ariano, solo creen en un Dios. No creen en la Trinidad de los católicos, sino que solo hay un Dios. Hablan latín, utilizan esta lengua en sus documentos oficiales. Establecen una monarquía cristiana cuya capital es Toledo. Pronto abandonan la lengua visigótica y adoptan el latín y las costumbres de los hispanos romanos, ya que estos son más numerosos y su cultura y lengua tienen más prestigio. Así que se podría decir que hasta cierto punto los conquistadores visigóticos terminan siendo conquistados por el pueblo hispano-romano en cuanto a lengua y costumbres. Se hispanizan los visigóticos. En cuanto a la lengua, la influencia de la lengua goda pues no tiene una gran influencia en el latín hablado de la península. ¿Por qué? Porque el reino de los visigodos es bastante breve, solo dura unos 200 años más o menos, y también por lo visto hay una falta de intensidad de sus contactos con los habitantes romanos, por lo menos al principio. Por ejemplo, los matrimonios entre arianos y católicos están prohibidos, al principio por lo menos. Y también hay que recordar que los visigodos, al llegar a la península, ya estaban más o menos romanizados. Ya eran bilingües, muchos ya hablaban latín. Entonces, no era muy difícil que ya el visigodo fuera reemplazado por el latín. Su principal contribución al latín de la península se nota en el léxico, vocabulario. Por ejemplo, los nombres propios como Adolfo, Alfonso, Ildefonso, Alonso, Álvaro, Elvira, Fernando, Gonzalo,
Ramiro y Rodrigo son de origen visigótico. También tenemos topónimos como Godos, Revillagodos, estos son lugares, Godillos y Godones, etc. Todos estos nombres de origen germánico y también algunas palabras comunes, como por ejemplo agasajar, haya, brasa, brotar, palabras que tienen que ver con la guerra, como espía, espuela de los caballos, falda, pero no como una minifalda, sino como una prenda defensiva, ganso, animal, guardia, robar, ropa y también sala. Ahora, es importante notar que la mayoría de las palabras españolas de origen germánico no datan del periodo del reino visigótico, sino de otras épocas anteriores y también posteriores. Por ejemplo, muchas palabras de origen germánico entran en la lengua latina en los siglos IV y V por medio del contacto intensivo entre romanos y las tribus germánicas a lo largo de la frontera noroccidental del imperio. Entonces había mucho contacto en esa frontera tan larga, tan extensa. Entonces adoptaban los romanos algunos vocablos de origen germánico y estas palabras después llegan a la península en boca de romanos. Y entonces hay una serie de palabras germánicas que se encuentran en casi todas las lenguas románicas occidentales por este contacto. O sea, en el italiano, el francés, el catalán, el gallego, el portugués, el español, por ejemplo, son palabras como banco, blanco, fuego, guerra, arpa, sopa y tregua. Entonces, otra vez, de origen germánico, pero de un periodo anterior a la época visigótica. También después, ¿no? El francés antiguo es otra fuente de germanismos que se incorporan al español en los siglos XII y XIII, después de los visigóticos. Son palabras como varón y varón, homófonos, pero con dos significados diferentes, ¿no? Varón sería una especie de nobleza, un rango de nobleza, y varón, por supuesto, sería macho. Y blandir, bruñir, buque, estandarte, flecha, guante, etc. Entonces, estas palabras se incorporan al español y también al galego, otras variedades de romance, por los franceses que hicieron el peregrinaje a Santiago, ¿no? Hacían la ruta de Santiago de Compostela y muchas veces se instalaban estos franceses que muchas veces eran religiosos y se quedaban muchas veces y vivían en Galicia. Entonces, por eso, gracias a estos franceses que llegaron a vivir en la península, que tenemos hoy día este léxico en las lenguas romances de la península. Ahora tornamos a la invasión musulmana en 711, otra vez, es una de esas fechas, ¿no? 1492, ahora 218 a.C. y ahora 711. Un año clave para nosotros, para nuestra historia, porque este es cuando invaden, procedentes del norte de África, pues los musulmanes, ¿no? Y no digo árabe porque realmente estamos hablando de pues un conjunto de árabes, entre comillas, pero estas huestes consistían en bereberes, es la gente indígena del norte de África, algunos árabes que formaban el élite, sirios también, grupo étnico, yemenitas, egipcios,
por ejemplo, pero todos son seguidores del profeta Mahoma. Entonces Tariq, con su ejército de unos 10.000 soldados, llegan a conquistar en tan solo 7 años casi toda la península, con la excepción de algunos pequeños núcleos en el norte y en el noroeste. Entonces los musulmanes dan el nombre de Al-Ándalus a la península, supuestamente por los vándalos que se habían bajado anteriormente a África, fugándose de los visigodos. Y entonces nosotros empleamos este término Al-Ándalus en el sentido de territorio bajo control musulmán. Y por supuesto sus dimensiones van a cambiar sobre la marcha del tiempo. Entonces ya tenemos la Hispania musulmana en el año más o menos 718 y ustedes pueden notar que ya controlan casi todo hasta una región en Francia, ¿no? Entonces casi como una ola que llega con la marea alta, pero después casi de inmediato empieza a retroceder, ¿no? Entonces va bajando las dimensiones, se van encogiendo las dimensiones del Andaluz. Entonces este representa su apogeo máximo. Entonces la presencia islámica en la península dura casi 8 siglos. Va a tener consecuencias muy importantes para la lengua española. Entonces, en el plano lingüístico, la lengua árabe aporta miles de vocablos al léxico del hispano-romance. Y también en el plano histórico-político, la puesta en marcha de hechos que establecen que sea el castellano el dialecto romance dominante en la región y que se convierta en lo que se podría considerar la primera lengua nacional, o sea, el español. A la llegada de los musulmanes, muchos hispanogodos se escapan al norte, más allá de las montañas de Cantabria, se refugian en Asturias y también en Galicia. Sin embargo, muchos cristianos y también judíos que habían llegado en tiempos del Imperio Romano, en el siglo III, se quedan en territorio controlado por los musulmanes. Los moros son bastante tolerantes, por lo menos al principio, tolerantes de estas dos religiones. Dejan en paz a los cristianos y judíos viviendo entre ellos, mientras que estos paguen un impuesto. Entonces, os dejamos en paz mientras que paguéis. Algo así. Entonces, muchos cristianos se convierten al Islam porque no quieren pagar el impuesto y también porque es más ventajoso ser musulmán en Al-Ándalus. Se puede casar con una mujer noble, posiblemente musulmana, y simplemente para subir en la escala social, yo creo que era una ventaja, pues, ser musulmán en Al-Ándalus. Entonces, esta gente convertida reciben el nombre de muladíes. Son cristianos convertidos al Islam. Y entonces, también existían muchos cristianos, unos 4 millones, viviendo bajo el control musulmán, que en el año 750 eran unos, digamos, 70.000. Pues estos cristianos siguen practicando la fe cristiana y hablando latín. Estos cristianos reciben el nombre de mozárabes, ¿no? Que quiere decir arabizado. Entonces tenemos otra vez muladíes, cristianos que pasan a ser musulmanes. Y luego cristianos que siguen siendo cristianos y comienzan a hablar el árabe, ya con el romance que ahora vamos a llamar mozárabe. Entonces, estos dos grupos. Se supone entonces que existe en la zona musulmana la diglosia, otra vez, ese fenómeno. Dos lenguas o dos variedades de la misma lengua
para funciones sociales diferentes. Entonces, el árabe en este caso desempeña funciones sociales más elevadas. El árabe se considera la lengua alta. Por ejemplo, se utiliza en la administración, el comercio, el ejército, la ciencia, la literatura, etc. Mientras que el mozárabe, que es un romance, ¿no? Viene del latín hablado, romance, románico, pero ahora fuertemente impactado por el árabe. Entonces el mozárabe pues se utiliza en la vida diaria, es la lengua dominante en la vida diaria. Y hay que recordar, los hispanogodos pues son muy numerosos en comparación con los árabes. Y también había muchos matrimonios mixtos. Madres hispanas enseñan el mozárabe a sus hijos. Y también otro factor, los musulmanes, por lo menos al principio, muy tolerantes hacia las culturas no islámicas. Hay evidencia que data del siglo X que se sigue hablando el mozárabe en la forma de las jarchas. No tenemos mucha evidencia para el mozárabe, pero sí tenemos alguna evidencia en la forma de las jarchas. Las jarchas son simplemente poemillas escritos en lengua mozárabe, pero con caracteres árabes o hebreos. Y vienen al final de otro poema más largo que se llama el Moshaja, y este escrito o en árabe o en hebreo. La jarcha parece ser un elemento popular independiente que se pone al final del Moshaja para resumir la temática y crear así un efecto dramático emocional. Generalmente las jarchas son pronunciadas por una mujer enamorada que lamenta la pérdida, ausencia o tardanza de su amado. Sus interlocutores pueden ser la madre, las hermanas, una divina o el mismo amado o amigo, casi siempre nombrado con el vocativo árabe habibi. Otro tema frecuente es el de la presencia del espía o guardador que impide la cita o que dificulta la relación entre los enamorados. Aquí tenemos, solo tenemos un ejemplo. Yo creo que hay algunos ejemplos en el libro también. Por lo menos tenemos uno aquí que va así. ¿Qué faré yo o qué será de mí? Habibi, non te tolgas de mí, que se traduce así. ¿Qué haré yo? ¿Qué será de mí? Mi amor, no te partes de mí. Entonces aquí tenemos evidencia para el mozárabe en la forma de lo que se llama una jarcha. Bien. Se piensa que la enorme influencia que tiene el árabe en el léxico español se debe al mozárabe, fuertemente influido por el árabe, cuando esta lengua, el mozárabe, es absorbida por el castellano durante la Reconquista. O sea, van descendiendo los castellanos, los guerreros, durante la Reconquista y liberan a sus primos mozárabes, porque son cristianos también. Entonces los mozárabes se incorporan al mundo castellano. Entonces, bastante rápidamente pasan del mozárabe al castellano, que a fin de cuentas no son tan diferentes. Pero cuando hacen eso es cuando aportan muchos vocablos al castellano. Entonces, estas palabras árabes se concentran en varios campos semánticos, como por ejemplo la administración. Tenemos ejemplos como alcalde, alguacil, barrio. También el campo militar con alcázar, almirante, rehén. Vivienda, alcoba, alquiler, azotea, zaguán. Agricultura, aceituna, acequia, arroz, algodón, alubia, azúcar, naranja, zanahoria, artesanía, albañil, alfarero, alfiler,
badana, y también comercio, aduana, almacén, arancel, fanega, maravedí, tarifa, y también topónimos como Cáceres, Guadalquivir, Guadarrama y también hasta Madrid. Ahora seguimos con la Reconquista. A la invasión musulmana de la península, muchos hispanogodos se refugian más allá de las montañas cantábricas, núcleos cristianos en el norte. Algunas fechas importantes: en 718 tenemos la primera batalla de la llamada Reconquista. Esta es la recuperación de los terrenos conquistados por los moros. Pelayo, con un grupo pequeño de guerreros cristianos, derrota al ejército musulmán en la batalla de Covadonga. Esta batalla se considera el comienzo de la Reconquista. Poco después, Pelayo se proclama rey de Asturias, el primer reino cristiano del norte. En 925, con la unificación de los cristianos del norte, la Reconquista va acelerando. La conquista de León lleva a la formación de un reino cristiano independiente astur-leonés, Asturias y León, cuya capital se trasladaría de Oviedo a León a principios del siglo X. En 961, Castilla se establece como condado independiente bajo el conde Fernán González. En 1004, Castilla consigue el rango de reino, y en 1037 tenemos la unión de los reinos de Castilla y León bajo Fernando I. Entonces, con la unificación de los cristianos del norte, la Reconquista va acelerando. El romance del norte de Burgos y al sur de Cantabria empieza a identificarse como la lengua de Castilla. A medida que la Reconquista cobra velocidad, los castellanos adoptan un papel más activo en las batallas. Castellanos y su lengua se extienden cada vez más hacia el sur. En 1085, la Reconquista de Toledo, la antigua capital visigótica, a manos de castellanos, aporta a Castilla y a su lengua un prestigio enorme que será un factor importante en la extensión de la lengua y la cultura castellanas a otros reinos cristianos. La extensión del castellano va acelerando hacia el sur en abanico a expensas del árabe y mozárabe, después de la batalla clave de las Naves de Tolosa en 1212 en Jaén, o cerca de Jaén. En esta batalla, una fuerza militar compuesta de los ejércitos combinados de Castilla, León, Navarra y Aragón derrota a los almohades, un grupo de musulmanes fundamentalistas que habían llegado a Andalucía en el siglo XII para unificar los reinos moros, las llamadas taifas. Con esta victoria, los reinos cristianos del norte acaban definitivamente con la resistencia musulmana. Los cristianos establecen su dominio sobre el sur con la toma de ciudades importantes: Córdoba, 1236, Jaén, 1246, Murcia, 1244, Sevilla, 1248 y también Cádiz, 1250. Podemos ver en este mapa la situación en el siglo XIV. Entonces aquí el gallego portugués se extiende al Algarve en boca de los reconquistadores gallego-portugueses. Aquí los catalanes pues llegan hasta acá, al sur de Alicante. El aragonés un poco también tiene una extensión, el leonés también, pero es el castellano, la lengua romance, que juega un papel más activo en estas guerras de la Reconquista y ocupa toda esta área central y llega aquí al sur.
Entonces, cuando los mozárabes se encuentran en tierras liberadas, ahora cristianas, su lengua es absorbida por otros romances. En otras palabras, los mozárabes abandonan su lengua a favor de los romances norteños hablados por los reconquistadores, especialmente el castellano. Por esta vía, árabe, mozárabe, castellano, pues entran miles de arabismos en el léxico castellano. Y hay quien piensa que hasta 4.000 vocablos todavía se utilizan hoy en día de forma activa en el castellano moderno. El mayor prestigio político y cultural del castellano, debido a su papel preponderante en la Reconquista y el desarrollo de una literatura que no tiene equivalente en León ni en Aragón, facilita su extensión hacia León, Navarra y Aragón. Solamente Galicia, Cataluña, Valencia y Baleares quedarían, por la mayor parte, fuera de la esfera de la influencia lingüística castellana, por lo menos hasta finales del siglo XV. Ahora vamos a hablar un poco de Alfonso y la estandarización de la lengua castellana. Antes de Alfonso X, el sabio, la lengua castellana escrita muestra números dialectalismos, o sea, características regionales del autor. Por ejemplo, el auto de los Reyes Magos revela rasgos de Toledo, cuyo dialecto tiene muchos rasgos mozárabes, no compartidos con el resto del reino. En cambio, el poema de Mio Cid, escrito a finales del siglo XII o a principios del XIII, muestra rasgos característicos del noreste de Castilla. Alfonso, gran erudito, estudioso, autor, se empeña en el castellano correcto, lo cual crea una normativa y una variedad estándar para el castellano escrito. Esta estandarización hace que el prestigio del castellano, ya alto, realce aún más frente a las demás lenguas romances. Ya para finales del reinado de Alfonso, ya no se puede distinguir diferencias regionales en el castellano escrito. Esta nueva variedad escrita sirve como un modelo para toda la zona castellano hablante y se basa en la lengua de las clases cultas de Toledo, en la variedad de Alfonso. Entonces, esta variedad pues originó, por supuesto, en el área de Burgos y se extendió hasta Toledo durante la Reconquista. Durante el reinado de Alfonso, el castellano es la lengua oficial de la administración, ya que la mayoría del pueblo alfabetizado ya no comprende el latín escrito. Ahora se redactan los documentos oficiales en romance castellano. O sea, antes todo se redactaba en latín, los documentos oficiales. Ahora Alfonso toma la decisión de ahora escribir todos los documentos oficiales en lengua castellana. Estos documentos oficiales ahora van a servir como modelos de corrección en toda la zona castellana. Es decir, no existían diccionarios en aquel entonces, no tenían manuales de gramática, pero lo que sí tenían eran estos documentos que llegaban desde la corte, que servían como modelos en toda la zona castellana. También durante el reinado de Alfonso se da un incremento del poder social y económico de las ciudades, una extensión de la enseñanza. Más personas laicas, no religiosas, saben leer y escribir y aumenta la producción de libros. Bueno, para terminar, debemos mencionar que Alfonso funda la Escuela de Traductores de Toledo, donde los eruditos cristianos, moros y judíos traducían importantes obras del mundo antiguo al castellano. Por ejemplo, la literatura clásica, la ciencia, la medicina y la filosofía, la astronomía, etc.
Así que el castellano realmente se convierte en un importante vehículo de cultura.